bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, agradecida de su sintonía e invitándoles a que nos puedan contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Como ustedes saben, Diálogo Jurídico se caracteriza por traer temas de actualidad jurídicos, legales, pero que son muy cotidianos. Y en el día de hoy hemos traído un invitado muy especial que nos había acompañado en otro programa, que dentro de su ejercicio profesional ha estado involucrado en lo que es esta nueva ley, la ley 4-23, una ley súper reciente sobre el Estado Civil, y específicamente quisimos traerlo dentro de esa experiencia que él tiene, un profesional de más de 12 años, ¿verdad?, de experiencia, de abogado litigante en ejercicio, graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y con maestría en Derecho Procesal Penal de la UAS. El licenciado José Jerez Pichardo, que nos acompaña en el día de hoy para traernos los aspectos relevantes sobre el desconocimiento y reconocimiento de paternidad o maternidad. Miren qué tema, que yo sé que va a ser de mucha dinámica en este programa y que va a traer muchas inquietudes y muchas preguntas, como siempre nos abordan durante la semana. Y quién mejor que él, que ha estado involucrado en varios procesos de esta naturaleza y que de seguro muchos de nosotros también hemos estado involucrados directo o indirectamente con este tipo de situaciones, de lo que es el reconocimiento de paternidad y el desconocimiento en diferentes etapas de la vida, tanto de un menor de edad como para los mayores de edad. Así que hoy le damos la bienvenida al licenciado José Jerez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un placer compartir con ustedes. Gracias, de verdad. Bienvenido de nuevo a Diálogo Jurídico. Gracias por sacar un poco de tu tiempo, de tu apretada agenda para compartir tus conocimientos con nuestra audiencia. Como hemos dicho, esos aspectos relevantes de lo que es el desconocimiento y reconocimiento de paternidad, quisiéramos que tú nos digas más o menos qué introducción sobre este tema que has traído a Diálogo Jurídico. Muchas gracias por esta distinguida audiencia, estar con nosotros en el día de hoy. Primero que nada, tenemos que empezar presentando este tema como un tema que tiene un impacto social, un impacto en la vida cotidiana de las personas, que queremos tener ese trasfondo presente, independientemente de los aspectos jurídicos que desarrollemos. Y esto es un derecho que viene reconocido desde nuestra Constitución, desde el artículo 55, numeral 7, cuando habla de que toda persona tiene derecho al reconocimiento de la identidad de sus padres, porque de ese derecho se desprenden otra serie de garantías y de prerrogativas de la persona sobre sus actividades sociales y sobre lo que sería su patrimonio. Esto viene muy de la mano con lo que sería lo que es la filiación. La filiación, que es el vínculo sanguíneo que tienen las personas, que determina lo que serían sus lazos familiares y lo que genera este conglomerado social de lo que serían los apellidos paternos y maternos, y cómo esto tiene ciertas vinculaciones entre lo que son los derechos y obligaciones que se generan en la vida cotidiana. Cualquiera pensaría, José, que todo el que nace tiene un padre y una madre que los reconoce, pero lamentablemente no es así. Uno que se encuentra en este mundo jurídico sabe y conoce que son muchos más los casos de hijos que no saben quiénes son sus padres, o madre o padre que no han reconocido a su hijo, y es muy común. Entonces, ¿cómo establecerle a nuestra audiencia? En primer lugar, el que nace se presume que ya tiene una madre, evidentemente, que lo va a declarar, y un padre, pero ese padre que no aparece en ese momento, ese hijo va a quedarse con el único apellido de su madre mientras exista ese reconocimiento del padre. Es así. Muchas veces sucede en ámbitos rurales, desafortunadamente, hasta situaciones comunes donde hay una madre, pasaba más en el pasado que actualmente, donde había hasta madres que reconocían hijos de otra persona.
es decir, que no eran sus hijos propios, por un tema hasta de resolver una diligencia que no se entendía que tenía el impacto de lo que genera, exacto, evidentemente, tener un apellido y de tener... A veces lo hacían porque no tenía documento de identidad. En el momento, esa madre, esa parturienta que al final a veces no contaba con la documentación correspondiente para poder registrar a su hijo. Vamos a hacer una pequeña pausa a modo de introducción. Yo creo que ha quedado claro cómo va a estar este diálogo jurídico en el día de hoy. Así que al regresar de esta pausa. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos Anyway, calle Bienvenido Creales Plaza, Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada del licenciado José Jerez Pichardo, quien nos está tratando los aspectos relevantes sobre el reconocimiento y desconocimiento de paternidad y maternidad. Y hablábamos antes de la pausa, José, con el hecho de que se supone que el que nace tiene una madre y un padre, pero no siempre tenemos la dicha de que ese padre, sobre todo, esté disponible para registrarse como padre de ese nacido, de ese ser que ha nacido. Entonces, ese reconocimiento voluntario se puede hacer en cualquier momento. Es correcto. Después de que una persona ya ha sido declarada, entendemos de que va a aplicar lo que sería el reconocimiento de esa paternidad, que es una decisión que tiene que ser una decisión voluntaria del padre en este caso, donde se considera como una declaración solemne, es decir, como una declaración que se presume que es verídica. Exacto. Es una presunción de veracidad de lo que se está diciendo. Y esa declaración puede ser por diferentes vías, puede ser directamente ante el oficial del Estado Civil, puede ser por un documento auténtico, es decir, un acto notarial, o puede ser por una decisión judicial. En cualquier escenario, el oficial del Estado Civil recibe esta declaración y tiene la facultad de hacer cualquier tipo de investigación o depuración de estas informaciones para determinar la veracidad de las mismas, si
Sí. en algún momento considera que hay alguna duda. Exacto, porque la ley lo pone muy fácil. Obviamente, en principio se entiende que nadie va a reconocer a un hijo sin ser su hijo biológico, pero se pueden dar casos en que por conveniencia o por situaciones se quiere reconocer una persona que verdaderamente no sea hijo biológico. Entonces, entiendo prudente que sí, a través del oficial civil se pueda corroborar la veracidad de esa actuación de reconocimiento con otras pruebas, porque se pueden dar muchos casos que por interés, hasta intereses económicos, se quiera registrar como padre de ese menor. Eso es correcto. La misma ley, esta ley 423 también establece de que estas actuaciones para hacer ese reconocimiento o hasta el desconocimiento son actuaciones imprescriptibles. Eso quiere decir de que no hay un plazo mínimo para realizarlas, un plazo mínimo determinado, es decir, puede ser en cualquier momento, ya sea que esta persona tenga la minoría de edad o si adquiere la mayoría de edad puede ser otro procedimiento que se agote respecto a otorgar el apellido a esta persona ya mayor de edad, que la ley lo trata de otra forma, pero igual se puede accionar por la vía administrativa o por la vía jurisdiccional. Exacto. Y el desconocimiento voluntario, ¿cómo operaría? De la misma manera, o sea, yo puedo ir al oficial civil y decirle, mire oficial, a mí me registraron o yo me registré como padre o madre de esta persona y no lo soy. ¿Cómo procedería en ese caso? En este caso, va a depender del mismo oficial del Estado Civil si entiende de que tiene los elementos suficientes para poder justificar y tener una suficiente aval, más que la misma declaración, puede que él pida, en este caso, una prueba adicional, porque ¿qué pasa? La declaración solemne para reconocer tiene una formalidad, pero para desconocer la ley no le da esa misma categoría de solemnidad. Okay. Es decir, que se vaya y diga lo contrario, aunque sea con una formalidad, la ley no... Aunque vaya con la madre. Claro. Se supone que la madre debe estar presente, o si es el padre, debe estar presente el padre, y ambos coincidan y declaren que se hizo una declaración que no debió ser y que sencillamente quieren que eso se deshaga. Así mismo, como la ley no pone este procedimiento con esa misma formalidad que el reconocimiento, es muy posible que el oficial, si pretende hacer lo que es posible dentro de sus facultades, que pueda tomar esa decisión, tenga algún aval, como puede ser, por ejemplo, que se pida una prueba sanguínea, una prueba ADN, que vamos a introducir ese tema un poquito de por qué se puede necesitar o no una prueba científica, como se le dice, para poder demostrar si existe o no ese vínculo sanguíneo, o en este caso si no existiera. Exactamente. Pero aquí, básicamente, dentro de tu experiencia, ¿hay más desconocimiento que reconocimiento? Realmente es mucho más probable, vamos a decir, las cantidades de procedimientos son más tendentes al reconocimiento. Al reconocimiento cuando es administrativo, es decir, cuando es una gestión administrativa entre los oficiales de Estado Civil, voluntaria. Cuando ya es algo judicial, casi en su gran mayoría son procesos de desconocimiento. Es decir, son procesos que buscan, en muchos casos donde ya hay una persona que está reconocida, desconocer una filiación para reconocer otra, o sencillamente desconocer, o el desconocimiento de la filiación lo procura un tercero, el mismo ascendiente o un colateral que procura que se desconozca cuando es por vía jurisdiccional. Ok, porque normalmente lo que arrastra un desconocimiento, un reconocimiento, normalmente es por temas sucesorales, patrimonial, de exigir o reclamar un derecho sobre algún patrimonio. Entonces ahí se desencadena esa solicitud de desconocimiento o reconocimiento. Obviamente, en el mejor de los casos, lo ideal sería que haya un reconocimiento voluntario o un desconocimiento, pero normalmente esos casos nunca terminan así. Precisamente, no suceden porque normalmente quienes toman la decisión para una cosa o para la otra, mientras que esas personas se mantienen con vida, suelen mantener su palabra hasta que no están. Exacto. Y es cuando no están que las personas que tienen intereses por alguna vía pretenden que se imponga otra realidad. Y ahí es donde esa discusión se otorga mucho más propensa, como usted dice, al tema de determinaciones de herederos o al tema del conflicto entre la titularidad de un derecho, claro, de quién tiene o no tiene un derecho sobre una cosa, por el mismo hecho de la
las pretensiones de esas personas, que cuando estaba en vida quien tomó la decisión, pues no era necesario tomar esa actuación, porque mientras que estuvo en vida no había que discutir. Y es cuando esa persona ya no está en vida que se vuelven y toman preponderancia tomar esto de si era correcto o no. Sí. Esa decisión que se tomó en ese momento. Sería bueno utilizar este canal, este diálogo jurídico, para invitar a esas personas que realmente piensan que nunca van a faltar en este mundo, y lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte, lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte, y por ende, sabiendo que pueden faltar y dejar un problema a sus familiares, a sus hijos, a sus descendientes, lo correcto sería sincerizarse, ¿verdad? Y ya que tenemos esta nueva ley que claramente establece qué pasos se pueden dar para un escenario u otro, pues que lo hagan con tiempo. Y si usted al final no quiere desamparar a esa persona, hay muchísimos vehículos jurídicos que se pueden dar para usted dejarle hasta por testamento algún bien o algún reconocimiento. Siempre va a estar la parte afectiva, que eso es difícil de romper, sobre todo cuando ese hijo ha estado probablemente desde sus primeros días de nacido con esa persona, pero hay que ser consciente, ¿verdad?, de que eso puede desencadenar consecuencias jurídicas muy, muy preocupantes y que pueden hasta dividir familias. Y que precisamente el hecho de que sea por una vía que se cree idónea en un inicio, por el hecho de decirle que si ya tiene su apellido, ya eso le da la seguridad que esa persona quiso darle a este descendiente, póngase usted, para darle alguna protección, un patrimonio, no está exento a que cuando esa persona no esté, ya sea que fallezca o por alguna otra situación de salud, que no pueda tomar decisiones por su propia vía, pues los otros, pues quienes sí velen por sus intereses o por los intereses que le van a recibir, van a tomar decisiones que eran las que se querían evitar en un inicio. O sea que la decisión inicial o el motivo inicial no va a resultar satisfacer lo que se estaba procurando. Sí, no te libera, porque al final a veces se crían como hermanos, pero a veces los intereses dividen, y el que tú menos crees se levanta y dice, no, pues a ti no te toca, no tienes derecho, y queda entonces desamparado o enfrentándose a un proceso judicial que es largo y complicado, como vamos a estar tratando después de esta pequeña pausa. Ese desconocimiento ya contradictorio, aquel que escapa del voluntario, después de esta pausa. Lubricentro Rochel es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochel y Rochel Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochel. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochel.com.do. Rochel, una marca de servicio. Donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy.
buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos Anyway, calle Bienvenido Creales Plaza, Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Estamos de regreso con Diálogo Jurídico, siempre de nuevo agradecida de su sintonía e invitándoles a que nos puedan contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital. Siempre estaremos prestos a contestarles sus preguntas y a recibir de ustedes temas que ustedes quieren que tratemos en este programa. Bueno, entonces, José, cuéntanos qué pasa ya en el escenario de que hay que acudir judicialmente a reclamar, a demandar ese reconocimiento o ese desconocimiento. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la jurisdicción competente? Correcto. Podemos tocarlo desde los dos puntos de vista muy cotidianos, que sería si quien reclama los derechos es un menor de edad o un mayor de edad, que eso va a hacer un pequeño cambio en el foro. Si son menores de edad, lo pueden hacer o sus padres o sus tutores legales y se va a conocer ante los tribunales de niños y niñas. Y si ya es un mayor de edad que hace un reclamo, sería ante la Cámara Civil y Comercial, que sea competente en cuanto al domicilio de la parte que se está persiguiendo, que sería quien se le está persiguiendo el reconocimiento o el desconocimiento de la paternidad. Ok, muy bien. Entonces se introduce una demanda civil en desconocimiento o reconocimiento por ante el tribunal que menciona, la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia o el Tribunal de Niñas y Adolescentes. ¿Qué se espera durante ese proceso? ¿Qué se supone que las partes deben de aportar? Dentro de lo que serían las pruebas idóneas, por llamarlo así, para demostrar un vínculo de filiación, como ya dijimos en un inicio, hay una figura que la misma Suprema Corte de Justicia ha utilizado con bastante preponderancia, que también figura en el Código del Menor, que aunque es una legislación especializada, se utiliza de manera general para poder determinar los vínculos de filiación, que es la prueba de ADN. Es una prueba científica donde mediante el examen de lo que serían los cromosomas y los patrones sanguíneos, que lo hacen los laboratorios que suelen estar avalados por instituciones del Ministerio de Salud, pero también que suelen estar designados por un tribunal, es decir, que es previo a la designación que el tribunal fije un laboratorio para que se haga una prueba de ADN. Ahí comparecen tanto la persona que pretende que se le sea reconocida una paternidad como la persona que se le está demandando. Muchas veces los laboratorios, por un criterio científico, determinan, dependiendo de si se está persiguiendo la prueba en personas que sean hermanos o que tengan un vínculo que no sea un vínculo directo, se pide muchas veces que comparezcan otras personas de su misma línea sanguínea, es decir, la madre. Si se está persiguiendo una prueba de paternidad, se va a pedir que además de que vaya la misma persona que demanda, que vaya su propia madre para poder tener un vínculo más claro sobre la filiación de su lado materno, para que entonces el lado paterno quede suficientemente claro. Y de la otra parte, los laboratorios pueden pedir que vaya más de una persona para tomar las muestras sanguíneas desde el punto de vista paterno, si ese es el tipo de demanda, para descartar cualquier variación en el resultado y que sea lo más certero posible. Porque la Suprema Corte de Justicia ha establecido que los criterios para que estas pruebas sean certeras tienen que tener un grado casi absoluto del resultado. Es decir, tienen que estar por arriba del 99% de las probabilidades. Del 99%, ese ya está establecido que debe de ser ese porcentaje. Por vía jurisprudencial se ha dicho eso, porque la ley realmente no hace ninguna mención de manera tan específica, pero la jurisprudencia ya en varias ocasiones ha establecido que ese tienen que ser los parámetros para que esta prueba se considere como una prueba absoluta de una presunción, en este caso, de un vínculo de filiación. Y este es uno de los documentos principales, aunque no es el único. Siempre se van a permitir llevar cualquier medio de prueba, como declaraciones de partes. O testigos también, porque hay testigos que depende de la crianza, han tenido vínculos directos que saben notoriamente quién se hacía, o sea, quién reconocía como hijo
a ese menor o a ese adulto. Asimismo, y muchas veces también pueden utilizarse estas certificaciones estatales. Por ejemplo, si una certificación dice que una persona nunca estuvo en nuestro país y la persona que dice ser la madre tampoco salió de nuestro país, pues va a haber una imposibilidad. Exacto, material de haberse consumado, ¿verdad? Material de haberse consumado un acto claro. que diera origen al nacimiento. Sí. O sea que hay una libertad de pruebas, lo que queremos decir con esto, no hay una limitación. Lo que sí, los tribunales claramente para poder romper la presunción o lo que sería el acta del Estado civil, que tiene un carácter de veracidad hasta prueba en contrario, para romper esa presunción de veracidad tiene que haber un documento que sea suficientemente certero para ir en contra de ese acto del Estado civil. Entonces la prueba de ADN se supone que es la prueba por excelencia, pero sucede y acontece que muchas veces voluntariamente no quieren ir a hacerse la prueba. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Qué es más común de lo que uno se imagina? Es correcto, eso suele suceder por el hecho de que, aunque un juez lo designe y lo autorice, cuando se toman decisiones de este índole, son decisiones en un proceso civil, se tienen que ejecutar de manera voluntaria, es decir, no hay una represión inmediata para ejecutar esas medidas. Los tribunales civiles tienen herramientas para poder constreñir, ¿verdad? Constreñir a una de las partes precisamente a cumplir una decisión, que pudieran ser una imposición de una sanción económica que se le llama astrente, y en algunos casos excepcionales también pudieran ser medidas ya corporales, como lo que sería una conducencia, para que una persona se le lleve al lugar donde se debe de practicar la prueba de ADN bajo la asistencia, bajo ¿cómo decir? El acompañamiento de la Policía Nacional. Esas son posibilidades, aunque no son tan comunes. Y siempre va a haber también otra discusión un poco más filosófica y de otro tipo de carácter, de que si esa persona no autoriza que se le practique el examen de la muestra de sangre, que se le tome esa muestra de sangre, los médicos también tendrán otra posible dificultad para hacer este examen si el paciente no le da su consentimiento, porque está el derecho a su integridad y la inviolabilidad de su cuerpo. Exacto. Es un caso muy común, la negativa a hacerse la prueba de ADN, y por ende los abogados tienen que estar claros de que deben, ante un pedimento así que le puede ser concedido y que seguramente se le va a conceder la prueba de ADN, pues soliciten al juez esa imposición de esa medida, ya sea de un astrente, que es la sanción económica que tú mencionas, o también se le ordene que en un plazo X, si no comparece por ante el laboratorio, pues sea conducido con consecuencias o sanciones hasta de índole penal, porque muchos procedimientos se ven estancados, lamentablemente, o sobreseídos hasta que esa prueba existe, porque no hay ninguna otra prueba, o las pruebas que se han sometido no son suficientes, y para un eventual rechazo, pues es preferible entonces esperar que exista ese ánimo de las partes de comparecer ante ese laboratorio, pero normalmente es difícil constreñir a las partes. Es correcto, y muchas veces, dependiendo las circunstancias que el tribunal tenga el expediente que tenga en sus manos, esa negativa a no realizarse la prueba de ADN puede dar un criterio al tribunal de valorar de otra manera, de manera diferente, las pruebas que se le han presentado, porque efectivamente una actitud evasiva frente a una ordenanza del tribunal no es algo que lo deja en una posición de que quiere llevar una verdad, que se llegue o que se encuentre una verdad, sino que está obstaculizándola. Y eso también tiene un cierto impacto. Normalmente esas demandas es porque están ausentes a veces la misma madre y el padre, y que por ende hay que acudir, porque si tuvieran los dos pues más fácil, pero a veces el mismo padre desconoce a su hijo. Y es por eso que la prueba de ADN es tan importante. Pero tú también hablabas de que estas demandas son imprescriptibles, quiere decir que a veces hay unas reclamaciones de reconocimiento o desconocimiento de varias generaciones ya pasadas. Vamos a hablar de eso, qué ocurriría en esos casos después de esta pausa, José, al regresar.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana hoy. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Invierte en Bávaro Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada del licenciado José Jerez Pichardo, quien nos está tratando los aspectos relevantes sobre el reconocimiento y desconocimiento de paternidad y maternidad, sobre todo con esta nueva ley, la Ley 4-23 sobre el Estado Civil. Entonces, José, ya hablando en muchos escenarios, muchos casos que se dan donde no hay una demanda directa al padre o la madre, sino que ya ese padre ha fallecido y a veces la acción es contra el abuelo o contra muchas veces el hermano o los colaterales. Cuéntanos un poquito sobre eso. Correctamente. En esa parte podemos empezar destacando que esta ley 423 establece en uno de sus artículos algo importante respecto a quienes pueden impugnar tanto los reconocimientos o los desconocimientos, que aquí nos dice que pueden hacer los mismos hijos interesados o sus representantes legales si aplican cuando sean menores de edad. Y la ley hace una mención también muy importante que dice que también puede hacerlo cualquier persona interesada. Y eso es un concepto bastante amplio que entendemos que el legislador quiso poner deliberadamente en la ley para que no haya una limitación en cuanto a la calidad, porque para fines jurídicos tiene mucha relevancia quienes pueden o no incoar una demanda. Y para hacer un poquito de una anécdota que nos ponga en contexto de por qué tiene esta relevancia, antes de esta ley, ya como es natural, hace mucho tiempo estos procesos se han estado conociendo. Cuando los procesos se inician, empiezan en primera instancia, luego van a apelación, luego llegan hasta la Suprema Corte de Justicia, y ese último tribunal es el que tiene el deber de unificar la jurisprudencia a nivel nacional. Sí. Y cuando hay vacíos en las leyes, como en este caso, en la ley anterior de acto del Estado Civil era bastante ambigua respecto a este tipo de aspectos, la Suprema Corte de Justicia había adoptado el criterio de que este tipo de acciones eran acciones personalísimas, bajo el entendido de que por lo que sería la afectación a la familia y a lo que es la intimidad y a la paz social, nuestro más alto tribunal de justicia ordinaria entendió de que debía delimitar y hacer una excepción al criterio general de lo que sería el principio del derecho a accionar, que es un derecho de cualquier persona que tenga calidad, limitar esa calidad. Calidad e interés. Ajá, claro que sí. Lo querían limitar a que fueran personas que tuvieran un interés directo. Sí. Para la Suprema, quien tenía un interés directo era el que puede ser afectado de manera directa, de una u otra vía, desde el hijo hacia el padre o el padre hacia el hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento la Suprema Corte de Justicia entendía de que si un padre no demandaba en desconocimiento de paternidad a su hijo y fallecía,
esto implicaba de que ya había ya ese padre renunciaba a la posibilidad de que sus descendientes o sus colaterales pudieran incoar cualquier acción que se vinculara a ese tipo de reclamo de este acto del Estado civil. Y a la inversa, cuando un hijo no reclamaba en vida a su padre el reconocimiento de paternidad y fallece, los hijos de esa persona, que serían los nietos, en este caso de quien se reclama la paternidad, también la Suprema entiende de que no tenían esa potestad de hacer ese mismo reclamo por el mismo hecho de que ya no eran los interesados directos, sino que eran un heredero y que había entonces una pérdida de un derecho. Y eso tiene una serie de cuestionamientos que pueden ser un poquito... Y de consecuencias. Claro. Ese criterio tiene muchas consecuencias, porque normalmente cuando tú reclamas no necesariamente lo haces en la primera generación. Normalmente eso ocurre en la segunda y hasta en la tercera generación. Sí, por el mismo hecho como hablábamos al inicio, de que la primera generación, quien lo hace, en este caso el padre que hace el reconocimiento, muy rara vez suele él mismo desconocerlo o autoimpugnarlo. Exacto. Es posible, puede pasar. Puede pasar, claro. Puede pasar, pero es muy raro que suceda. Porque es muy raro, no porque esté bien o mal, sino porque la persona ya que tomó una decisión y con la decisión que tiene un efecto duradero, porque ya es una persona que tiene un apellido y puede haber vivido toda su vida con ese apellido, no siempre quiere vivir con las consecuencias de quitárselo él mismo, porque él sabe que pudo haber sido un error de él haber hecho esa decisión en un inicio frente a una persona que estaba en una etapa demasiado temprana de su vida. Exacto. Y que no decidió tener ese apellido, que fue el que se lo dio, a sabiendas de que posiblemente no le correspondía habérselo otorgado. Claro. Y precisamente, como lo natural es que esto suceda en una generación o en una etapa donde la persona quien toma la decisión ya no está, en la mayoría de casos cuando hay un desconocimiento, pues es bastante cuestionable de que se limite a personas que también tengan una calidad de descendiente o un colateral. Si es a la inversa, si es un padre que fallece y los hermanos de una familia no puedan demandar a los hermanos de otra por un tema hereditario, porque como dijimos, estos conflictos suelen suceder cuando se están haciendo particiones de bienes, claro, cuando se están dividiendo activos y cosas que tengan intereses económicos, y donde una parte entiende de que a otra parte no le corresponde ser beneficiada con esos bienes, y que como se tomó esa decisión y no se hizo por otra vía, que fuera un poco más protectora, como un testamento, sí, o por una donación, sí, otra modalidad de liberalidades, entonces se crean estas situaciones de cuestionamientos y de conflictos familiares. Entonces, al final, la Suprema Corte de Justicia entiende que debe de haber una relación directa con el demandado, y entonces, al final, ¿quiénes pueden demandar? Ahí va a haber ahora debe de haber un nuevo análisis de la ley actual, y debe de analizarse de nuevo, porque los criterios que la Suprema Corte de Justicia había establecido, en su gran mayoría, habían sido adoptados previo a esta nueva ley. Bueno, pues entonces tenemos esperanza. Yo creo que esta nueva ley... que se modifique ese criterio. Sí, porque precisamente esta nueva ley, cuando dice que pueden hacerlo cualquier persona interesada, claro, ese tipo de terminología, cuando lo dejaron así, cuando el legislador decidió dejarlo de esta manera abierta, entonces está diciéndole a los órganos del Poder Judicial de que no es restrictivo el derecho, de que independientemente de la paz social o la intimidad de una familia, hay derechos que pueden o no tener una afectación a un grupo de personas. Entonces, esta ley debería de cambiar el enfoque que la Suprema Corte de Justicia tuvo en un inicio. Que lo ha reiterado en varias ocasiones, ese criterio. Lo único que, como la ley es reciente, apenas el 2023, pues no ha llegado a la Suprema todavía un caso que haya nacido con esta nueva legislación. Es correcto, y precisamente ya cuando estos casos comiencen a llegar, es posible, o debería ya de haber un cambio de criterio, porque la base normativa ha cambiado y las posiciones tienen que cambiar si las leyes, que son las guías que los tribunales tienen para poder aplicar el derecho, le están indicando que hay un criterio diferente a lo que ellos tomaron en cuenta cuando tomaron una decisión anterior, porque hacer lo contrario sería afectar principios del derecho como seguridad jurídica y debido proceso y otros principios más, que ahí entonces también el Tribunal Constitucional podría involucrarse
si no hay un cambio justificado de criterio o si lo mantienen, si no lo pueden justificar de una manera donde se corrobore lo que sería el espíritu del legislador con esta disposición relativamente reciente. Sí, esa palabra de personalísimo utilizado por la Suprema Corte de Justicia definitivamente que marcó muchos casos que se conocen por los tribunales y que han afectado a muchas familias. Y estos casos normalmente son muy pocos los que se llegan a un acuerdo transaccional porque nadie cede. Pero si fuera así, se puede perfectamente en cualquier estado de causa esa parte demandada reconocer y darle aquiescencia o hacer un acuerdo amigable de reconocimiento o de desconocimiento y eso llevarlo ya a la oficialidad civil para que se materialice. Siempre va a estar abierto, ¿verdad? Claro. Cualquier conciliación con relación al caso, pero lo correcto es, como le decía anteriormente, que las personas dejen claras en vida para evitarse todos estos conflictos. Y el legislador, por su parte también, que ya lo ha establecido claramente, seguir legislando al respecto, salvo que la Suprema Corte de Justicia tome otro criterio más apegado a esta nueva legislación. Vamos a hacer una breve pausa, José, y al regresar algunas conclusiones y consideraciones que quiera darles a nuestra audiencia. Al regresar. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana hoy. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Hemos llegado a la parte final de su programa Diálogo Jurídico, hoy tocando este tema tan interesante sobre la paternidad, maternidad y lo que es el desconocimiento y reconocimiento con el licenciado José Jerez. Entonces, José, ¿qué recomendaciones o qué consideraciones pudiera darle a nuestra audiencia? Claro, primero que nada, entiendo que es importante que cualquier decisión que tenga que ver con estos aspectos familiares se tomen de una manera que siempre se concientice. Sí. Lo que es la estabilidad familiar. Creo que es preponderante pensar siempre en los valores familiares que pudo haberse inculcado, independientemente de los aspectos sociales, económicos, que se vinculen a decisiones que tengan que ver con temas ya que tienen que ver con la personalidad o esos cuestionamientos. Más que nada porque estos traen realmente una serie de laceraciones que pueden ser más profundas que los temas económicos. Sí, que a veces son irreparables, que es lo lamentable. Entonces a veces hay que poner sobre la mesa tantos aspectos y saber lo que pueda
generar y las consecuencias que puede traer ese proceso. Es correcto, porque desafortunadamente, como ya dijimos, muchas veces quien está siendo demandado en un proceso como este, cuando son desconocimientos, no son personas que tomaron la decisión de que se le diera ese apellido. Esa decisión la tomaron otros adultos que muchas veces no están en ese momento ya para poder justificar por qué la tomaron, y esa decisión produjo consecuencias que pueden ser buenas y otras que no pueden ser tan buenas, y de alguna manera eso tiene un impacto social y un impacto en la vida de las personas que tienen que tener un cierto contrapeso en lo que es meramente ya el aspecto económico, el aspecto patrimonial, que en la vida de nuestra tiene una gran importancia. Y si claramente se entiende que hay que promover esa protección al patrimonio familiar, que es muy válido y también está justificado en las leyes, entonces hacerlo de una manera donde se respete la dignidad humana, donde se respete lo que sería la integridad de las personas, no tomar posiciones que puedan ser lesivas al honor de alguien, a la reputación, respetar valores generales. Claro. Hacerlo de una manera donde se puedan promover los derechos sin afectar la integridad, y promover claramente que los tribunales tomen decisiones en base a las pruebas que se les presenten. Entender que hay que probar los argumentos, que no solamente creer que se tiene la razón, sino poderla probar, que es más importante cuando vamos a la justicia. Y en ese sentido, los abogados tenemos ese deber de poder presentar a los clientes la realidad de los casos y decirles con franqueza cuando tienen o no tienen un argumento que se sustenta para poder obtener un resultado y promover que este resultado sea lo más apegado a la realidad de los procesos. Y a las expectativas que se tiene, ¿verdad? Dejarse asesorar, que para eso estamos los abogados, quienes somos los guías y los que estudiamos el caso, las pruebas, y podemos determinar si realmente hay un caso sólido que pueda llevarse hasta sus últimas consecuencias, precisamente para no lacerar lazos familiares que siempre quedan afectados cuando no hay sobre todo pruebas o fundamentos suficientes para llevar el caso a la justicia. Ese es nuestro rol, decir las cosas como son y establecer claramente a esa parte que acude a nosotros a establecer si hay o no un caso para poder pelearlo hasta las últimas consecuencias en los tribunales de la República. ¿Alguna otra consideración así que tú quieras añadir? Bueno, para finalizar, entiendo que es importante que cuando se presenten estos procesos, ya sean los actores del sistema, en este caso le va a tocar principalmente a la Suprema Corte de Justicia tener el deber de cambiar o ampliar los criterios para poder proteger a las personas que puedan tener intereses que se vean afectados con decisiones igual que tomaron otros familiares, y eso creo que tiene una gran relevancia a futuro. Bueno, pues excelente. Muchísimas gracias, José, de nuevo por este tiempo que nos has regalado en Diálogo Jurídico, siempre reiterándote que las puertas están abiertas para cualquier otro tema que quieras tratar con nuestra audiencia. De verdad, muchísimas gracias. Y a ustedes, pues un placer, como siempre. Hasta una próxima.